Artículo 432 a 12. El hecho, cometido por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público o la persona investida de un mandato público de carácter electivo, de tomar, recibir o conservar, directa o indirectamente, cualquier comisión de una empresa o en una operación de la que tenga, en el momento de los hechos, la misión de garantizar en todo o en parte, su vigilancia, administración, liquidación o pago, será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. No obstante, en los municipios de hasta 3.500 habitantes, los alcaldes, tenientes de alcalde o concejales delegados o que actúen en sustitución del alcalde podrán acordar con el municipio que les haya elegido la transferencia de bienes mobiliarios o inmobiliarios o la prestación de servicios con un límite anual de 100.000 francos. Además, en dichos municipios, los alcaldes, tenientes de alcalde o concejales delegados o que actúen en sustitución del alcalde podrán adquirir una parcela de un terreno municipal para edificar su vivienda personal o convenir un arrendamiento de vivienda con el municipio para su propia vivienda. Estos actos deberán ser autorizados, tras evaluación de los bienes afectados por el servicio inmobiliario, por resolución motivada de Consejo Municipal. En los mismos municipios, los mismos electos podrán adquirir un bien perteneciente al municipio para la creación o el desarrollo de su actividad profesional. El precio no podrá ser inferior a la evaluación del servicio inmobiliario. El acto deberá ser autorizado, sea cual fuere el valor de los bienes afectados, por resolución motivada del Consejo Municipal. Para la aplicación de los 3 párrafos anteriores, el municipio estará representado en las condiciones previstas en el artículo L 122 a 12 del Código Municipal y el alcalde, el teniente de alcalde o el concejal interesado deberán abstenerse de participar en la deliberación del Consejo Municipal relativa a la formalización o a la aprobación del contrato. Asimismo, por derogación del segundo apartado del artículo L 121 a 15 del Código Municipal, el Consejo Municipal no podrá decidir reunirse a puerta cerrada. Artículo 432 a 13. Será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos el hecho de tomar o recibir una participación por su labor, asesoramiento o aportación de capitales en una de las empresas afectadas, antes de la expiración del plazo de los 5 años siguientes a su cese en esta función, cometido por la persona encargada, debido precisamente a su función, como funcionario público o agente o encargado de una administración pública, bien de asegurar la vigilancia o el control de una empresa privada, bien de formalizar contratos de cualquier tipo con una empresa privada, bien de emitir informes sobre las operaciones efectuadas por una empresa privada. Será castigada con las mismas penas toda participación por trabajo, asesoramiento o aportación de capitales, en una empresa privada de la que posea al menos el 30% del capital social o que haya formalizado un contrato que conlleve una exclusividad de hecho o de derecho con una de las empresas mencionadas en el párrafo anterior. A los efectos del presente artículo, se asimilará a una empresa privada toda empresa pública que ejerza su actividad en un sector de la competencia y conforme a las reglas del derecho privado. Estas disposiciones serán aplicables a los agentes de establecimientos públicos, de las empresas nacionalizadas, de las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado o los entes públicos detenten directa o indirectamente más del 50% del capital y a los de las empresas públicas previstas por la Ley No. 90.568 de 2 de julio de 1990 relativa a la organización del Servicio Público de Correos y Telecomunicaciones. La infracción no se producirá en caso de participación en el capital de sociedades que cotizan en bolsa o cuando los capitales se reciban por transmisión hereditaria. 4. De los atentados contra la libertad de acceso y la igualdad de los candidatos en los contratos públicos y las delegaciones de servicio público. Artículo 432 a 14. Será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos el hecho de procurar o tratar de procurar a otro una ventaja injustificada por un acto contrario a las disposiciones legales o reglamentarias que tengan por objeto garantizar la libertad de acceso e igualdad de los candidatos en los contratos públicos y las delegaciones de servicio público, cometido por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público o investida de un mandato público de carácter electivo o que ejerza las funciones de representante, administrador o agente del Estado, de las colectividades territoriales, de los establecimientos públicos, de las sociedades de economía mixta de interés nacional encargadas de una misión de servicio público y de sociedades de economía mixta locales, o por cualquier otra persona que actúe por cuenta de alguna de las mencionadas. 5. De la malversación de bienes artículo 432 a 15.
El hecho, cometido por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, un contable público, un depositario público o uno de sus subordinados, de destruir, distraer o sustraer una escritura o un título, o fondos públicos o privados, o los efectos, documentos o títulos que los sustituyan, o cualquier otro objeto que se les haya entregado en razón de sus funciones o de su misión, será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos. La tentativa del delito previsto en el párrafo anterior será castigada con las mismas penas. Artículo 432 a 16. Cuando la destrucción, la distracción o la sustracción por un tercero de los bienes contemplados en el artículo 432 a 15 resulte de la negligencia de una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, de un contable público o de un depositario público, será castigada con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Sección 4. Penas accesorias. Artículo 432 a 17. En los casos previstos en el presente capítulo, podrán imponerse, a título accesorio, las penas siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, siguiendo las modalidades previstas en el artículo 131 a 26. Segundo, la prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Tercero, el comiso, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 21, de las sumas u objetos recibidos irregularmente por el autor de la infracción, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Cuarto, en el caso previsto en el artículo 432 a 7, la publicación o la difusión de la resolución adoptada, en las condiciones previstas en el artículo 131 a 35. Capítulo 3. De los atentados contra la administración pública cometidos por particulares. Sección 1. De la corrupción activa y del tráfico de influencias cometido por particulares. Artículo 433 a 1. Será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos el hecho de proponer, sin tener derecho a ello, en cualquier momento, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para obtener de una persona depositaria de la autoridad pública, encargada de una misión de servicio público o investida de un mandato público de carácter electivo. Primero, bien que realice o se abstenga de realizar un acto de su función, de su misión o de su mandato o facilitado por su función, su misión o su mandato. Segundo, bien que abuse de su influencia real o supuesta con el fin de obtener de una autoridad o de una administración pública distinciones, empleos, contratos o cualquier otra resolución favorable. Será castigado con las mismas penas el hecho de conceder a una persona depositaria de la autoridad pública, encargada de una misión de servicio público o investida de un mandato público de carácter electivo que las solicite, sin tener derecho a ello, en cualquier momento, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para realizar o abstenerse de realizar un acto previsto en el apartado primero o para abusar de su influencia en las condiciones previstas en el apartado segundo. Artículo 433 a 2. Será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos el hecho, cometido por cualquiera, de solicitar o aceptar, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para abusar de su influencia real o supuesta con el fin de obtener de una autoridad o de una administración pública distinciones, empleos, contratos o cualquier otra resolución favorable. Será castigado con las mismas penas el hecho de ceder a las solicitudes previstas en el apartado precedente, o proponer, sin tener derecho a ello, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para que una persona abuse de su influencia real o supuesta con el fin de obtener de una autoridad o de una administración pública distinciones, empleos, contratos o cualquier otra resolución favorable. Sección 2. De las amenazas y actos de intimidación cometidos contra las personas que ejercen una función pública. Artículo 433 a 3. Será castigada con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos la amenaza de cometer un crimen o un delito contra las personas o los bienes proferida contra un magistrado, un jurado, un abogado, un agente público o ministerial, un militar de la Gendarmería, un funcionario de la Policía Nacional, de aduanas, de la Administración Penitenciaria o cualquier otra persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, cuando sea reiterada o se materialice por escrito, imagen o cualquier otro objeto. La pena se elevará a 3 años de prisión y 500.000 francos de multa cuando se trate de una amenaza de muerte o de atentado a los bienes con peligro para las personas. Será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos el hecho de emplear amenazas,
Actos de violencia o de cometer cualquier otro acto de intimidación para hacer que una de las personas mencionadas en el primero párrafo o una persona investida de un mandato público de carácter electivo, o bien realice o se abstenga de realizar un acto de su función, de su misión o de su mandato, o facilitado por su función, su misión o su mandato, o bien abuse de su autoridad real o supuesta con el fin de obtener de una autoridad o de una administración pública distinciones, empleos, contratos o cualquier otra resolución favorable. Sección 3. De la malversación de los bienes de un depósito público. Artículo 433 a 4. El hecho de destruir, distraer o sustraer un acta o un título, o fondos públicos o privados, o los efectos, documentos o títulos que los sustituyan o cualquier otro objeto, que haya sido entregado, en razón de sus funciones, a una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, a un contable público, a un depositario público o a uno de sus subordinados, será castigado con 7 años prisión y multa de 700.000 francos. La tentativa del delito previsto en el párrafo anterior será castigada con las mismas penas. Sección 4. Del desacato. Artículo 433 a 5. Constituyen desacato castigado con multa de 7.500 euros las palabras, gestos o amenazas, los escritos o imágenes de cualquier clase que no se hayan hecho públicos o el envío de objetos cualesquiera dirigidos contra una persona encargada de una misión de servicio público, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de su misión, y susceptibles de atentar contra su dignidad o contra el respeto debido a la función de la que está investida. Cuando se dirija contra una persona depositaria de la autoridad pública, el desacato será castigado con 6 meses de prisión y multa de 7.500 euros. Cuando se dirija contra una persona encargada de una misión de servicio público y los hechos hayan sido cometidos en el interior de un establecimiento escolar o educativo, en las inmediaciones de tal establecimiento con ocasión de la entrada o salida de los alumnos, el desacato será castigado con 6 meses de prisión y multa de 7.500 euros. Cuando se cometa en grupo, el desacato previsto en el primer párrafo será castigado con 6 meses de prisión y multa de 7.500 euros, y el desacato previsto en el segundo párrafo será castigado con 1 año prisión y multa de 15.000 euros. Artículo 433, 5, 1. En el transcurso de una manifestación organizada o regulada por las autoridades públicas, el hecho de ultrajar, de ofender en público el himno nacional o la bandera tricolor será condenado a una multa de 7.500 euros. Cuando el hecho es cometido en grupo, el desacato será castigado con 6 meses de prisión y multa de 7.500 euros. Sección 5. De la rebelión. Artículo 433 a 6. Constituye rebelión el hecho de oponer resistencia violenta a una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, que actúe en el ejercicio de sus funciones, para la ejecución de las leyes, las órdenes de la autoridad pública, las resoluciones o los mandatos judiciales. Artículo 433 a 7. La rebelión será castigada con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. La rebelión cometida en grupo será castigada con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Artículo 433 a 8. La rebelión armada será castigada con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. La rebelión armada cometida en grupo será castigada con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 433 a 9. Cuando el autor de la rebelión estuviera privado de libertad, las penas impuestas para el delito de rebelión se acumularán, por derogación de los artículos 132 a 2 a 132 a 5, sin posibilidad de confusión, con las que el interesado estuviere cumpliendo o con las impuestas por la infracción que motivó su privación de libertad. Artículo 433 a 10. La provocación directa a la rebelión, manifestada bien por gritos o discursos públicos, bien por escritos publicados o distribuidos, bien por cualquier otro medio de transmisión del escrito, de la palabra o de la imagen, será castigada con multa de 50.000 francos. Cuando el delito previsto en el párrafo anterior sea cometido a través de la prensa escrita o audiovisual, serán aplicables en lo referente a la determinación de las personas responsables las disposiciones especiales de las leyes que regulan estas materias. Sección 6. De la oposición a la ejecución de obras públicas. Artículo 433 a 11. El hecho de oponerse, por vías de hecho o actos de violencia, a la ejecución de obras públicas o de utilidad pública será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Sección 7. De la usurpación de funciones. Artículo 433 a 12. Será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos el hecho, cometido por cualquier persona, carente de título, de inmiscuirse en el ejercicio de una función pública realizando uno de los actos reservados al titular de esa función. Artículo 433 a 13.
Será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos el hecho, cometido por cualquier persona, de primero ejercer una actividad en condiciones susceptibles de generar en el público confusión con el ejercicio de una función pública o de una actividad reservada a los funcionarios públicos o ministeriales. Segundo, usar documentos o escritos que presenten una semejanza con cualquier acto judicial o extrajudicial o con documentos administrativos, susceptible de inducir a error en el público. Sección 8. De la usurpación de signos reservados a la autoridad pública. Artículo 433 a 14. Será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos el hecho, cometido públicamente y sin derecho a ello por cualquier persona, de primero llevar un traje, un uniforme o una condecoración reglamentados por la autoridad pública. Segundo, hacer uso de un documento acreditativo de una calidad profesional o de una insignia reglamentados por la autoridad pública. Tercero, utilizar un vehículo cuyos signos externos sean idénticos a los utilizados por los funcionarios de la Policía Nacional o los militares. Artículo 433 a 15. Será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos el hecho, cometido públicamente por cualquier persona, de llevar un traje o un uniforme, utilizar un vehículo, hacer uso de una insignia o de un documento que presente con los trajes, uniformes, vehículos, insignias o documentos distintivos reservados a los funcionarios de la Policía Nacional o a los militares, una semejanza susceptible de inducir a error en el público. Artículo 433 a 16. Serán castigadas con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos cuando tengan por objeto preparar o facilitar la comisión de un crimen o un delito. Sección 9. De la usurpación de títulos. Artículo 433 a 17. El uso, sin derecho a ello, de un título referido a una profesión reglamentada por la autoridad pública o de un diploma oficial o de una calidad cuyas condiciones de atribución estén fijadas por la autoridad pública será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Sección 10. Del uso irregular de calidad. Artículo 433 a 18. Será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos el hecho, cometido por el fundador o el dirigente de hecho o de derecho de una empresa, que persigue un fin lucrativo, de hacer constar o dejar hacer constar en la publicidad realizada en interés de la empresa que se proponga fundar o que dirija. Primero el nombre, indicando su condición, de un miembro o de un antiguo miembro del Gobierno, del Parlamento Europeo, de una Asamblea Deliberativa de un ente territorial, del Conseil Constitutionnel, del Conseil d'État, del Consejo Económico y Social, del Consejo Superior de la Magistratura, de la Cour de Cassation, de Cour des Comptes, del Instituto de Francia, del Consejo de Dirección del Banco de Francia o de un organismo colegiado encargado por la ley de una misión de control o de consejo. Segundo el nombre, con mención de su función, de un magistrado o de un antiguo magistrado, de un funcionario o de un antiguo funcionario o de un agente público o ministerial. Tercero el nombre de una persona con mención de la condecoración reglamentada por la autoridad pública que le haya sido concedida. Será castigado con las mismas penas el hecho, cometido por un banquero o agente financiero, de hacer uso de la publicidad prevista en el párrafo anterior. Sección 11. De los atentados contra el Estado civil de las personas. Artículo 433 a 19. Será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos el hecho de, en un acta pública o auténtica o en un documento administrativo destinado a la autoridad pública y fuera de los casos en los que la reglamentación en vigor autorice a suscribir estas actas o documentos bajo un falso estado civil. Primero, adoptar un apellido o un complemento del apellido que no sea el asignado por el estado civil. Segundo, cambiar, alterar o modificar el apellido o el complemento del apellido asignado por el estado civil. Artículo 433 a 20. El hecho, cometido por una persona vinculada por matrimonio, de contraer otro antes de la disolución del precedente, será castigada con 1 año de prisión y multa de 300.000 francos. Será castigado con las mismas penas el agente público que haya celebrado dicho matrimonio conociendo la existencia del anterior. Artículo 433 a 21. Todo ministro de un culto que celebre, de manera habitual, ceremonias religiosas de matrimonio sin que se le haya aportado previamente la partida de matrimonio por parte de los agentes del registro civil será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. Artículo 433, 21, 1. Toda persona que dé a los funerales un carácter contrario a la voluntad del difunto o a una resolución judicial, habiendo tenido conocimiento de esa voluntad o resolución, será castigada con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. Sección 12. Penas accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas. Artículo 433 a 22.
Las personas físicas culpables de alguna de las infracciones previstas en el presente capítulo incurrirán en las penas accesorias siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 26. Segundo, la prohibición, por un periodo de hasta 5 años, de ejercer una función pública o de ejercer la actividad profesional o social en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de la cual se haya cometido la infracción. Tercero, la publicación o la difusión de la resolución adoptada en las condiciones previstas en el artículo 131-35. Cuarto, el comiso, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 21, de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Artículo 433 a 23. En los casos previstos en los artículos, podrá igualmente imponerse el comiso de las sumas o de los objetos percibidos irregularmente por el autor de la infracción, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Artículo 433 a 24. Las personas físicas culpables de alguna de las infracciones previstas en artículo 433 a 8 incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes. Primero, la prohibición de tenencia o de porte, por un periodo de hasta 5 años, de un arma sujeta a autorización. Segundo, el comiso de las armas de las que el condenado sea el propietario o de las que tenga libre disposición. Artículo 433 a 25. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el presente capítulo en las condiciones previstas en el artículo 121 a 2. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 38. Segundo, por un periodo de hasta 5 años, las penas mencionadas en los apartados. Tercero, el comiso previsto en el artículo 131 a 21. Cuarto, la publicación o difusión de la resolución adoptada en las condiciones previstas en el artículo 131-35. Quinto, para las infracciones previstas en los apartados segundo y tercero del artículo 434 a 43, disolución mencionada en el apartado primero del artículo 131 a 39. La prohibición mencionada en el apartado segundo del artículo 131 a 39 será aplicable a la actividad en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Capítulo 4. De los atentados contra la acción de la justicia. Sección 1. De la obstrucción a la acción de la justicia. Artículo 434 a 1. El hecho de no informar a las autoridades judiciales o administrativas, cometido por todo aquel que tenga conocimiento de un crimen del que aún es posible prevenir o limitar sus efectos, o cuyos autores sean susceptibles de cometer nuevos crímenes que podrían impedirse, será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Quedarán al margen de las disposiciones anteriores, salvo en lo que concierne a los crímenes cometidos contra menores de 15 años. Primero, los padres en línea directa y sus cónyuges, así como los hermanos y hermanas y sus cónyuges, del autor o del cómplice del crimen. Segundo, el cónyuge del autor o del cómplice del crimen, o la persona que viva notoriamente en situación marital con aquel. Asimismo, quedarán al margen de las disposiciones del párrafo primero las personas obligadas a guardar secreto, en las condiciones previstas en el artículo 226 a 13. Artículo 434 a 2. Cuando el crimen contemplado en el párrafo del artículo 434 a 1 constituya un atentado contra los intereses fundamentales de la nación previsto en el título I del presente libro o un acto de terrorismo previsto en el título II del presente libro, la pena se elevará a 5 años de prisión y a 500.000 francos de la multa. Artículo 434 a 3. El hecho de no informar a las autoridades judiciales o administrativas, cometido por cualquiera que tenga conocimiento de las privaciones, malos tratos o atentados sexuales infligidos a un menor de 15 años o contra una persona que no esté en condiciones de protegerse por motivo de su edad, enfermedad, invalidez, deficiencia física o psíquica o de su estado de embarazo, será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Salvo disposición en contrario de la ley, quedarán al margen de las disposiciones anteriores las personas obligadas a guardar secreto, en las condiciones previstas en el artículo 226 a 13. Artículo 434 a 4. Será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos el hecho de, para obstaculizar su esclarecimiento. Primero, modificar el escenario de un crimen o un delito, bien mediante la alteración, la falsificación u ocultación de huellas o indicios, bien mediante la aportación, el desplazamiento o la supresión de cualquier objeto. Segundo, destruir, sustraer, receptar o alterar un documento público o privado o un objeto susceptible de facilitar el descubrimiento de un crimen o de un delito, la investigación de las pruebas o la condena de los culpables.
Cuando los hechos previstos en el presente artículo sean cometidos por una persona que, por sus funciones, esté llamada a participar en el esclarecimiento de la verdad, la pena se elevará a 5 años de prisión y a 500.000 francos de multa. Artículo 434 a 5. Toda amenaza o cualquier otro acto de intimidación hacia cualquiera, cometidos con el fin de determinar a la víctima de un crimen o de un delito a que no lo denuncie o se retracte, será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Artículo 434 a 6. El hecho de proporcionar al autor o cómplice de un crimen o de un acto de terrorismo castigado con prisión de al menos 10 años un alojamiento, un lugar de refugio, ayudas, medios de existencia o cualquier otro medio para sustraerlas de las investigaciones o de su detención será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Las penas se elevarán a 7 años de prisión y a 500.000 francos de multa cuando la infracción se cometa de manera habitual. Quedarán al margen de las disposiciones precedentes. Primero, los padres en línea directa y sus cónyuges, así como los hermanos y hermanas y sus cónyuges, del autor o del cómplice del crimen o del acto de terrorismo. Segundo, el cónyuge del autor o del cómplice del crimen o del acto de terrorismo, o la persona que viva notoriamente en situación marital con aquel. Artículo 434 a 7. El hecho de receptar o de esconder el cadáver de una persona víctima de un homicidio o fallecida como consecuencia de actos de violencia será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Sección 2. De la obstrucción al ejercicio de la justicia. Artículo 434, 7, 1. Introducido por la Ley No. 92 a 1336 de 16 de diciembre de 1992. Artículo 366 del Diario Oficial de 23 de diciembre de 1992 en vigor desde el 1 de marzo de 1994. El hecho, cometido por un magistrado, cualquier otra persona integrante de un órgano jurisdiccional o cualquier autoridad administrativa, de negarse a administrar justicia tras haber sido requerido a ello y de perseverar en su negativa tras apercibimiento o mandato formal por parte de sus superiores será castigado con multa de 50.000 francos y prohibición de ejercer funciones públicas de 5 a 20 años. Artículo 434 a 8. Toda amenaza o todo acto de intimidación cometido hacia un magistrado, un jurado o persona integrante de un órgano jurisdiccional, un árbitro, un intérprete, un perito o el abogado de una parte con el fin de influir en su comportamiento en el ejercicio de sus funciones será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Artículo 434 a 9. El hecho, cometido por un magistrado, jurado o cualquier otra persona integrante de un órgano jurisdiccional, árbitro o perito nombrado bien por un órgano jurisdiccional, bien por las partes, o por persona encargada por la autoridad judicial de una misión de conciliación o de mediación, de solicitar o conceder, sin tener derecho a ello, en cualquier momento, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, presentes o cualesquiera ventajas para la realización o abstención de un acto de su función, será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos. El hecho de ceder, en cualquier momento, a las solicitudes de una de las personas previstas en el párrafo anterior, o de proponer ofertas, promesas, dádivas, presentes o ventajas cualesquiera con el fin de obtener de alguna de estas personas la realización o abstención de un acto de su función será castigado con las mismas penas. Cuando la infracción definida en el primer párrafo sea cometida por un magistrado en beneficio o en detrimento de una persona contra la que se dirija la acción penal por un crimen, la pena se elevará a 15 años de reclusión criminal y a 1.500.000 francos de multa. Artículo 434 a 10. El hecho, cometido por cualquier conductor de un vehículo o máquina terrestre, fluvial o marítima, de no detenerse, a sabiendas de que acaba de causar o de ocasionar un accidente, y tratar así de escapar de la responsabilidad penal o civil en la que haya podido incurrir, será castigado con 2 años de prisión y multa de 30.000 euros. Cuando haya lugar a la aplicación de los artículos 221 a 6 y 222 a 19, las penas previstas en estos artículos se elevarán al doble fuera de los casos previstos por los artículos. Código Penal francés. Artículo 434 a 11. El hecho, cometido por cualquiera que conozca la prueba de la inocencia de una persona detenida provisionalmente o juzgada por un crimen o un delito, de abstenerse voluntariamente de aportar tan pronto como sea posible su testimonio a las autoridades judiciales o administrativas será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.0000 francos. No obstante, quedará exento de pena aquel que aporte su testimonio de forma tardía, pero espontánea. Quedarán al margen de las disposiciones del párrafo primero. Primero, el autor o el cómplice de la infracción que motive el proceso, sus padres en línea directa y sus cónyuges, así como sus hermanos y hermanas y sus cónyuges.
Segundo, el cónyuge del autor o del cómplice de la infracción que motivara el proceso, o la persona que viva notoriamente en situación marital con aquel. Asimismo, quedarán exentos de las disposiciones del párrafo primero las personas obligadas al secreto en las condiciones previstas en el artículo 226 a 13. Artículo 434 a 12. El hecho, cometido por cualquier persona que haya declarado públicamente conocer a los autores de un crimen o de un delito, de negarse a responder a las preguntas que le sean hechas por un juez a este respecto será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Artículo 434 a 13. El falso testimonio prestado bajo juramento ante cualquier jurisdicción o ante un agente de policía judicial que actúe en ejecución de una comisión rogatoria será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. No obstante, el falso testigo quedará exento de pena si se hubiera retractado espontáneamente de su testimonio antes de la resolución que ponga fin al procedimiento emitida por el órgano jurisdiccional instructor o sentenciador. Artículo 434 a 14. El falso testimonio será castigado con 5 años de prisión y multa de 700.000 francos. Primero, cuando haya sido provocado por la entrega de una dádiva o una recompensa cualquiera. Segundo, cuando aquel en contra del cual o a favor del cual sea cometido el falso testimonio sea susceptible de una pena criminal. Artículo 434 a 15. El hecho de usar promesas, ofertas, presentes, presiones, amenazas, vías de hecho, maniobras o artificios en el curso de un procedimiento o ante una demanda o una defensa judicial con el fin de determinar a otro, bien a hacer o bien a entregar una deposición o una declaración o un atestado falsos, bien a abstenerse de hacer o entregar una deposición, una declaración o un atestado, será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos, incluso si el soborno no se vio seguido de efectos. Artículo 434, 15, 1. El hecho de no comparecer, no prestar juramento o no declarar, sin excusa ni justificación, ante el juez de instrucción, o ante un funcionario de la policía judicial que actúen en comisión rogatoria, por parte de la persona citada por este para ser oída como testigo será castigado con multa de 3.750 euros. Artículo 434, 15, 2. Será castigado con 3 años de prisión y multa de 45.000 el hecho, cometido por todo aquel que tenga conocimiento del código secreto de desciframiento de un medio de criptología susceptible de haber sido utilizado para preparar, facilitar o cometer un crimen o un delito, de negarse a entregar dicho código a las autoridades judiciales o a desvelarlo, a petición de dichas autoridades en aplicación de los títulos 2 y 3 del libro primero del Código de Enjuiciamiento Criminal. Si la negativa tuviera lugar cuando la entrega o ejecución del código hubiera permitido evitar la comisión de un crimen o de un delito o limitar los efectos del mismo, la pena se elevará a 5 años de prisión y a 75.000 de multa. Artículo 434 a 16. La publicación de comentarios, con anterioridad a la resolución jurisdiccional firme, con el fin de ejercer presiones para influir en las declaraciones de los testigos o en la resolución del órgano jurisdiccional instructor o sentenciador será castigada con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. Cuando la infracción sea cometida a través de la prensa escrita o audiovisual, serán aplicables en lo referente a la determinación de las personas responsables las disposiciones especiales de las leyes que regulan estas materias. Artículo 434 a 17. El perjurio en materia civil será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Artículo 434 a 18. El hecho, cometido por un intérprete, de desvirtuar en cualquier materia el sentido de las palabras o documentos traducidos será castigado, conforme a lo dispuesto por los artículos 434 a 13 y 434 a 14, con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos o con 7 años de prisión y multa de 700.000. Artículo 434 a 19. El soborno del intérprete será castigado en las condiciones previstas en el artículo 434 a 15. Artículo 434 a 20. El hecho, cometido por un perito, en cualquier materia, de falsificar los datos o los resultados del peritaje, en sus informes escritos o en sus respuestas orales, será castigado, conforme a lo dispuesto por los artículos 434 a 13 y 434 a 14, con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos o con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 434 a 21. El soborno del perito será castigado en las condiciones previstas en el artículo 434 a 15. Artículo 434 a 22. El quebrantamiento de precintos colocados por la autoridad pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. La tentativa de quebrantamiento de precintos será castigada con las mismas penas.
Se castigará con las mismas penas toda distracción de un objeto precintado o puesto al amparo de la justicia. Artículo 434 a 23. El hecho de adoptar el apellido de un tercero, en circunstancias que hayan originado o que hayan podido originar contra él diligencias penales, será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. A pesar de las disposiciones de los artículos 132 a 2 a 132 a 5, las penas impuestas para este delito se acumularán, sin posibilidad de confusión, con las que hayan sido impuestas por la infracción con ocasión de la cual se haya cometido la usurpación. Será castigada con las penas previstas en el primer párrafo la falsa declaración relativa al estado civil de una persona, que haya originado o podido dar lugar a diligencias penales contra un tercero. Sección 3. De los atentados contra la autoridad de la justicia. 1. De los atentados contra el respeto debido a la justicia. Artículo 434 a 24. El desacato mediante palabras, gestos o amenazas, mediante escritos o imágenes de cualquier clase que no se hayan hecho públicos o mediante el envío de cualquier objeto dirigido a un magistrado, un jurado o cualquier otra persona integrante de un órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de este ejercicio y tendente a atentar contra su dignidad o contra el respeto debido a la función de la que esté investido será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Si el desacato tuviera lugar en la cour d'assises de un juzgado, de un tribunal o de un órgano jurisdiccional, la pena se elevará a 2 años de prisión y a 200.000 francos de multa. Artículo 434 a 25. El hecho de tratar de sembrar el descrédito, públicamente mediante actos, palabras, escritos o imágenes de cualquier clase, sobre un acto o una resolución jurisdiccional, en condiciones susceptibles de atentar contra la autoridad de la justicia o a su independencia será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. Las disposiciones del párrafo anterior no se aplicarán a los comentarios técnicos ni a los actos, palabras, escritos o imágenes de cualquier clase tendentes a la reforma, la casación o la revisión de una resolución. Cuando la infracción sea cometida a través de la prensa escrita o audiovisual, serán aplicables en lo referente a la determinación de las personas responsables las disposiciones especiales de las leyes que regulan estas materias. La acción pública prescribirá a los 3 meses desde el día en que se haya cometido la infracción definida en el presente artículo, si en este intervalo no se hubiera realizado ningún acto de instrucción o de persecución. Artículo 434 a 26. El hecho de denunciar falsamente a la autoridad judicial o administrativa hechos constitutivos de un crimen o de un delito que hayan expuesto a las autoridades judiciales a investigaciones inútiles será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. 2. De la evasión. Artículo 434 a 27. Segundo, la prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Tercero, la prohibición de tenencia o de porte, por un periodo de hasta 5 años, de un arma sujeta a autorización. Artículo 434 a 28. Para la aplicación del presente párrafo, se considerará detenida toda persona, primero que esté bajo detención policial o judicial. Segundo, que se encuentre en trámites o en curso de presentación a la autoridad judicial como consecuencia de una detención o en ejecución de una orden de entrega o captura. Tercero, a quien se le haya notificado una orden de detención aún vigente o una orden de prisión provisional. Cuarto, que cumpla una pena privativa de libertad o que haya sido detenida para cumplir dicha pena. Quinto, que esté encarcelada en virtud de un procedimiento de extradición. Artículo 434 a 29. Asimismo, constituye una evasión castigada con las mismas penas el hecho, cometido por: primero, el detenido internado en un establecimiento sanitario u hospitalario, de sustraerse a la vigilancia a la que está sometido. Segundo, cualquier condenado, de sustraerse al control al que se le haya sometido cuando haya sido objeto de una resolución bien de clasificación penitenciaria en régimen abierto, bien de sumisión a vigilancia electrónica o cuando se beneficie de un régimen de semilibertad o de un permiso de salida. Tercero, cualquier condenado, de no reintegrarse al establecimiento penitenciario cuando se imponga una medida de suspensión o de fraccionamiento de la prisión, de régimen abierto, de semilibertad o de permiso de salida. Cuarto, cualquier condenado sometido a vigilancia electrónica, de neutralizar por cualquier medio el procedimiento que permita detectar a distancia su presencia o su ausencia del lugar designado por el Juge d'Application des Peines. Artículo 434 a 30.
Las infracciones previstas en el artículo 434 a 27 y en el apartado primero del artículo 434 a 29 serán castigadas con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos cuando los actos de violencia consistan en la amenaza con un arma o una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica o cuando hayan sido cometidas en el marco de una acción concertada entre varios detenidos. Las penas se elevarán a 10 años de prisión y a 1.000.000 francos de multa cuando se haya hecho uso de un arma o de una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica. Artículo 434 a 31. A pesar de las disposiciones de los artículos 132 a 2 a 132 a 5, las penas impuestas por el delito de evasión se acumularán sin posibilidad de confusión con las que el evadido cumpliera o las impuestas por la infracción que motivó su privación de libertad. Artículo 434 a 32. Será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos el hecho, cometido por cualquiera, de facilitar a un detenido cualquier medio de sustraerse a la vigilancia a la que estuviera sometido. Si la ayuda así aportada fuera acompañada de violencia, fractura o corrupción, la infracción será castigada con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Si dicha ayuda consistiera en la aportación o el uso de un arma o de una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica, la infracción será castigada con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 434 a 33. Será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos el hecho, cometido por cualquier persona encargada de su vigilancia, de facilitar o preparar, incluso con su abstención voluntaria, la evasión de un detenido. Estas disposiciones serán igualmente aplicables a toda persona habilitada por sus funciones para penetrar en un establecimiento penitenciario o para relacionarse, por el motivo que sea, con los detenidos. En los casos previstos en el presente artículo, si la ayuda aportada consistiera en la aportación o el uso de un arma o de una sustancia explosiva, incendiaria o tóxica, la infracción será castigada con 15 años de reclusión criminal y multa de 500.000 francos. Artículo 434 a 34. Las personas contempladas en los artículos 434 a 32 y 434-33 podrán ser condenadas solidariamente a los daños y perjuicios que la víctima tuviera derecho a obtener del detenido por el ejercicio de la acción civil con motivo de la infracción que haya motivado su privación de libertad. Artículo 434 a 35. Será castigado con 1 año de prisión y multa de 15.000 euros el hecho, sea cual fuere el lugar en el que se produzca, de entregar o hacer llegar a un detenido o recibir de éste y transmitirle sumas de dinero, correspondencia, objetos o sustancias cualesquiera, así como de comunicarse por cualquier medio con una persona detenida, fuera de los casos autorizados por los reglamentos. La pena se elevará a 3 años de prisión y a 45.000 euros de multa si el culpable estuviera encargado de la vigilancia de detenidos o si estuviera habilitado por sus funciones para penetrar en un establecimiento penitenciario o para acercarse, por el motivo que sea, a los detenidos. Artículo 434, 35, 1. Será castigado con 1 año de prisión y multa de 15.000 euros el hecho de penetrar en un establecimiento penitenciario o de escalar el recinto sin estar habilitado para ello en virtud de disposiciones legislativas o reglamentarias o sin haber sido autorizado para ello por las autoridades competentes. Sección 3. Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las personas jurídicas. Artículo 434 a 36. La tentativa de los delitos previstos en el presente párrafo será castigada con las mismas penas. Artículo 434 a 37. Toda persona que haya intentado cometer, en calidad de autor o de cómplice, alguna de las infracciones previstas en el presente párrafo, quedará exenta de la pena si, habiendo informado a la autoridad judicial o a la administración penitenciaria, hubiera permitido evitar que la evasión tuviera lugar. 3. De los demás atentados contra la autoridad de la justicia penal. Artículo 434 a 38. El hecho, cometido por una persona sometida a la prohibición de acudir a determinados lugares, de aparecer en uno de los lugares que tenga prohibidos será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho, cometido por la persona sujeta a la prohibición de acudir a determinados lugares, de sustraerse a las medidas de vigilancia prescritas por el juez. Artículo 434 a 39. En el caso de que una sentencia haya ordenado, a título de pena, la publicación de la resolución condenatoria, el hecho de suprimir, disimular o deteriorar total o parcialmente los carteles fijados será castigado con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos. La sentencia ordenará la ejecución de nuevo de la publicación a costa del condenado. Artículo 434 a 40.
Cuando se haya impuesto, a título de pena, la prohibición de ejercer una actividad profesional o social prevista en los artículos 131 a 27 a 131 a 29, toda violación de esta prohibición será castigada con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 434 a 41. Será castigada con 2 años de prisión y multa de 30.000 euros la violación, por el condenado, de las obligaciones o prohibiciones resultantes de las penas de suspensión o de anulación del permiso de conducir, de prohibición de conducir ciertos vehículos terrestres a motor, de obligación de seguir un curso, de prohibición de tenencia o de porte de un arma, de retirada de la licencia de caza, de prohibición de emitir cheques o de utilizar tarjetas de pago, de clausura de establecimiento o de exclusión de los contratos públicos impuestas en aplicación de los artículos. Será castigado con las mismas penas el hecho de destruir, distraer o intentar destruir o distraer un vehículo inmovilizado o un vehículo, un arma o cualquier otro objeto decomisado en aplicación de los artículos. Asimismo será castigado con las mismas penas el hecho de negarse a entregar el permiso suspendido, anulado o retirado o la cosa decomisada al agente de la autoridad encargado de la ejecución de esta resolución, cometido por la persona que haya recibido la notificación de una resolución que le imponga, en aplicación de los artículos anteriormente citados, la suspensión o la anulación del permiso de conducir, la retirada de la licencia de caza o el comiso de un vehículo, un arma o de cualquier otro objeto. Artículo 434 a 42. La violación, por el condenado, de las obligaciones resultantes de la pena de trabajo de interés general impuesta a título de pena principal o como pena accesoria será castigada con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 434 a 43. Cuando se haya impuesto contra una persona jurídica una de las penas previstas en el artículo 131-39, la violación por una persona física de las obligaciones que se deriven de la misma será castigada con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. El hecho de cualquier persona física de participar en el mantenimiento o la reconstitución, abierta o encubierta, de una persona jurídica cuya disolución haya sido impuesta en aplicación de las disposiciones del apartado primero del artículo 131 a 39, será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Cuando la disolución haya sido impuesta por una infracción cometida en reincidencia, o por la infracción prevista en el párrafo precedente, la pena se elevará a 5 años de prisión y 500.00 f de multa. Sección 4. Penas accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas. Artículo 434 a 44. Las personas físicas culpables de alguno de los delitos previstos en los artículos incurrirán igualmente en la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 26. En los casos previstos en los artículos, podrá igualmente ordenarse la publicación o la difusión de la resolución adoptada en las condiciones previstas en el artículo 131 a 35. En los casos previstos en el artículo 434 a 33 y en el segundo párrafo del artículo 434 a 35, podrá imponerse igualmente la prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con motivo de la cual se haya cometido la infracción. En todos los casos previstos en el presente capítulo se incurrirá además en el comiso de la cosa que haya servido o estuviera destinada a cometer la infracción, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Artículos 434 a 45. Las personas físicas culpables del delito previsto en el artículo 434 a 10 incurrirán igualmente en la suspensión, por un periodo de hasta 5 años, del permiso de conducir, no pudiendo limitarse esta suspensión a la conducción realizada al margen de la actividad profesional. Artículo 434 a 46. Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés en las condiciones previstas en el artículo 131 a 10, bien a título definitivo, o bien por un periodo de hasta 10 años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones definidas en el apartado segundo del artículo 434 a 9, en el artículo 434 a 30, el apartado segundo del artículo. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 38. Segundo, por un periodo de hasta 5 años, las penas mencionadas en los apartados. Tercero, el comiso previsto en el artículo 131 a 21. Cuarto, la publicación o difusión de la resolución adoptada en las condiciones previstas en el artículo 131-35.
Quinto, para las infracciones previstas en los apartados segundo y tercero del artículo 434 a 43, disolución mencionada en el apartado primero del artículo 131 a 39. La prohibición mencionada en el apartado segundo del artículo 131 a 39 se aplicará a la actividad en el ejercicio o con la motivo del ejercicio de la cual se haya cometido la infracción. Capítulo B. De los atentados contra la administración pública de las comunidades europeas, de los Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados extranjeros y de las organizaciones internacionales públicas. Sección 1. De la corrupción pasiva. Artículo 435-1. Para la aplicación del convenio relativo a la lucha contra la corrupción que involucre a los funcionarios de las comunidades europeas o funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos el hecho, cometido por un funcionario comunitario o por un funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea o por un miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, del Parlamento Europeo, del Cour de Justice y del Cour des Comptes de las Comunidades Europeas, de solicitar o aceptar, en cualquier momento, sin tener derecho a ello, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para realizar o abstenerse de realizar un acto de su función, de su misión o de su mandato o facilitado por su función, su misión o su mandato. Sección 2. De la corrupción activa. Subsección 1. De la corrupción activa de los funcionarios de las comunidades europeas, de los funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea, de los miembros de las instituciones de las comunidades europeas. Artículo 435-2. Para la aplicación del convenio relativo a la lucha contra la corrupción que involucre a los funcionarios de las comunidades europeas o funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos el hecho de proponer, en cualquier momento, sin tener derecho a ello, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para obtener de un funcionario comunitario o de un funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, del Parlamento Europeo, del Cour de Justice y del Cour des Comptes de las Comunidades Europeas la realización o el abstenerse de realizar un acto de su función, de su misión o de su mandato o facilitado por su función, su misión o su mandato. Será castigado con las mismas penas el hecho de conceder, en cualquier momento, directa o indirectamente, a una persona prevista en el apartado precedente que las haya solicitado, sin tener derecho a ello, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para realizar o abstenerse de realizar un acto previsto en el apartado mencionado. Subsección 2. De la corrupción activa de las personas pertenecientes a estados extranjeros que no sean estados miembros de la Unión Europea y de organizaciones internacionales públicas que no sean las instituciones de las comunidades europeas. Artículo 435-3. Para la aplicación del Convenio para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales firmado en París el 17 de diciembre de 1997, será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos el hecho de proponer, en cualquier momento, sin tener derecho a ello, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para obtener de una persona depositaria de la autoridad pública, encargada de una misión de servicio público, o investida de un mandato público de carácter electivo en un Estado extranjero o en el seno de una organización internacional pública, la realización o el abstenerse de realizar un acto de su función, de su misión o de su mandato o facilitado por su función, su misión o su mandato, con el fin de obtener o conservar un contrato u otra ventaja indebida en el comercio internacional. Será castigado con las mismas penas el hecho de conceder, en cualquier momento, directa o indirectamente, a una de las personas previstas en el apartado precedente que las haya solicitado, sin tener derecho a ello, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para realizar o abstenerse de realizar un acto previsto en el apartado mencionado. La persecución de los delitos previstos en el presente artículo solo podrá ejercerse a petición del Ministerio Público. Artículo 435-4. Para la aplicación del Convenio para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales firmado en París el 17 de diciembre de 1997, será castigado con 10 años de prisión y multa de 1.000 francos el hecho de proponer, sin tener derecho a ello, en cualquier momento, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para obtener de un magistrado, de un jurado o de cualquier otra persona que desempeñe una función jurisdiccional, un árbitro o un experto nombrado bien por el órgano jurisdiccional, bien por las partes,
o una persona encargada por la autoridad judicial de una misión de conciliación o de mediación, en un Estado extranjero o en el seno de una organización internacional pública, que cumpla o se abstenga de cumplir un acto de su función, de su misión o de su mandato o facilitado por su función, su misión o su mandato, con el fin de obtener o conservar un contrato u otra ventaja indebida en el comercio internacional. Será castigado con las mismas penas el hecho de conceder, en cualquier momento, directa o indirectamente, a una persona prevista en el apartado precedente que las haya solicitado, sin tener derecho a ello, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para cumplir o abstenerse de cumplir un acto previsto en el apartado mencionado. La persecución de los delitos previstos en el presente artículo solo podrá ejercerse a petición del Ministerio Público. Sección 3. Penas accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas. Artículo 435-5. Las personas físicas culpables de alguna de las infracciones previstas en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131-26. Segundo, la prohibición, por un periodo de hasta 5 años, de ejercer una función pública o de ejercer la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Tercero, la publicación o la difusión de la resolución adoptada en las condiciones previstas en el artículo 131-35. Cuarto, el comiso, conforme a lo previsto en el artículo 131-21, de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa que es producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Podrá imponerse asimismo en las condiciones previstas en el artículo 131-30, la prohibición de permanencia en el territorio francés, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta 10 años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones previstas en el apartado primero. Artículo 435-6. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el artículo, en las condiciones previstas en el artículo 121-2. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131-38. Segundo, por un periodo de hasta 5 años. La prohibición de ejercer directa o indirectamente la actividad profesional o social en la cual o con motivo del ejercicio de la cual se haya cometido la infracción. El sometimiento a vigilancia judicial. La clausura de establecimientos o de alguno de los establecimientos de la empresa que haya servido para cometer los hechos incriminados. La exclusión de los contratos públicos. La prohibición de hacer llamamientos públicos al ahorro. La prohibición de emitir cheques, salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el librado o los que estén conformados, o de utilizar tarjetas de pago. Tercero, el comiso, conforme a lo previsto en el artículo 131-21, de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Cuarto, la publicación o la difusión de la resolución adoptada en las condiciones previstas en el artículo 131-35. Capítulo 6. De la participación en una actividad mercenaria. Artículo 436-1. Será castigado con 5 años de prisión y multa de 75.000 euros el hecho primero, cometido por cualquier persona, especialmente reclutada para combatir en un conflicto armado y que no sea ni nacional de un Estado parte en el citado conflicto armado, ni miembro de las Fuerzas Armadas de este Estado, ni haya sido enviado en misión por un Estado diferente a una de las partes en conflicto en cuanto miembro de las Fuerzas Armadas de dicho Estado, de tomar parte o intentar tomar parte directa en las hostilidades con el fin de obtener una ventaja personal o una remuneración netamente superior a la pagada o prometida a combatientes con un rango y funciones análogas en las Fuerzas Armadas de la parte a favor de la cual debe combatir. Segundo, cometido por cualquier persona, especialmente reclutada para tomar parte en un acto concertado de violencia dirigido a cambiar las instituciones o atentar a la integridad territorial de un Estado y que no sea ni nacional del Estado contra el que el acto se dirige, ni miembro de las Fuerzas Armadas de dicho Estado, ni haya sido enviado en misión por un Estado, de tomar parte o intentar tomar parte en tal acto con el fin de obtener una ventaja personal o una remuneración importantes. Artículo 436-2. El hecho de dirigir o de organizar un grupo que tenga por fin la recluta, el empleo, la remuneración, el equipamiento o la instrucción militar de una de las personas definidas por el artículo 436, 1 será castigado con 7 años de prisión y multa de 100.000 euros. Artículo 436-3.
Cuando los hechos mencionados en el presente capítulo se cometan en el extranjero por un francés o por una persona que resida habitualmente en territorio francés, será aplicable la ley francesa por derogación del segundo párrafo del artículo 113.6 y no serán aplicables las disposiciones del segundo inciso del artículo 113A8. Artículo 436A4. Las personas físicas culpables de las infracciones previstas en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes. Primero, la prohibición de ejercicio de los derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131-26. Segundo, la difusión íntegra o parcial de la decisión o de un comunicado que informe al público de los motivos y de la parte dispositiva de esta en las condiciones previstas por el artículo 131-35. Tercero, la prohibición de acudir a determinados lugares, conforme a lo previsto en el artículo 131-31. Título 4. De los atentados contra la fe pública. Capítulo 1. De las falsedades. Artículo 441-1. Constituye una falsedad toda alteración fraudulenta de la verdad, susceptible de causar un perjuicio y realizada por cualquier medio, en un escrito o en cualquier otro medio de expresión del pensamiento que tenga por objeto o que pueda tener como efecto constituir la prueba de un hecho con consecuencias jurídicas o de un derecho. La falsedad y el uso de lo falsificado serán castigados con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Artículo 441-2. La falsedad cometida en un documento expedido por una administración pública con el fin de hacer constar un derecho, una identidad o una cualidad o para conceder una autorización será castigada con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. El uso de lo falsificado mencionado en el apartado precedente será castigado con las mismas penas. Las penas se elevarán a 7 años de prisión y a 700.000 francos de multa cuando la falsedad o el uso de lo falsificado se cometa. Primero, bien por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público que actúe en el ejercicio de sus funciones. Segundo, bien de forma habitual. Tercero, bien con el propósito de facilitar la comisión de un crimen o de procurar la impunidad a su autor. Artículo 441-3. La tenencia fraudulenta de alguno de los documentos falsos definidos en el artículo 441-2 será castigada con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. La pena se elevará a 5 años de prisión y a 500.000 francos de multa en caso de tenencia fraudulenta de varios documentos falsos. Artículo 441-4. La falsedad cometida en una escritura pública o auténtica o en un registro regulado por la autoridad pública será castigada con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos. El uso de lo falsificado mencionado en el apartado precedente será castigado con las mismas penas. Las penas se elevarán a 15 años de reclusión criminal y a 1.500.000 francos de multa cuando la falsedad o el uso de documentos falsos sean cometidos por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público actuando en el ejercicio de sus funciones o de su misión. Artículo 441-5. El hecho de proporcionar fraudulentamente a otro un documento expedido por una administración pública con el fin de hacer constar un derecho, una identidad o una cualidad o para conceder una autorización será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Las penas se elevarán a 7 años de prisión y a 700.000 francos de multa cuando la infracción se cometa. Primero, o bien por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público que actúe en el ejercicio de sus funciones. Segundo, o bien de forma habitual. Tercero, o bien con el propósito de facilitar la comisión de un crimen o de procurar la impunidad a su autor. Artículo 441-6. El hecho de hacerse expedir indebidamente por una administración pública o por un organismo encargado de una misión de servicio público, por el medio fraudulento que sea, un documento destinado a hacer constar un derecho, una identidad o una cualidad, o a conceder una autorización será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de prestar una declaración falsa con el fin de obtener de una administración pública o de un organismo encargado de una misión de servicio público un subsidio, un pago o una ventaja indebidos. Artículo 441-7. Con independencia de los casos previstos en el presente capítulo, será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos el hecho de: primero, elaborar un atestado o un certificado haciendo constar hechos materialmente inexactos. Segundo, falsificar un atestado o un certificado originalmente veraz. Tercero, hacer uso de un atestado o de un certificado inexacto o falsificado. Las penas se elevarán a 3 años de prisión y a 300.000 francos de multa cuando la infracción se cometa para perjudicar a la hacienda pública o al patrimonio ajeno. Artículo 441-8.
será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos el hecho, cometido por una persona que actúe en el ejercicio de su profesión, de solicitar o aceptar, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para elaborar un atestado o un certificado haciendo constar hechos materialmente inexactos. Será castigado con las mismas penas el hecho de ceder a las solicitudes previstas en el párrafo precedente o usar vías de hecho o amenazas o proponer, directa o indirectamente, ofertas, promesas, dádivas, regalos o ventajas cualesquiera para obtener de una persona que actúe en el ejercicio de su profesión que elabore un atestado o certificado haciendo constar hechos inexactos. La pena se elevará a 5 años de prisión y a 500.000 de multa cuando la persona contemplada en los 2 apartados anteriores ejerza una profesión médica o sanitaria y el atestado en el que se hagan constar hechos inexactos disimule o certifique falsamente la existencia de una enfermedad, invalidez o el estado de embarazo, o aporte indicaciones falsas sobre el origen de una enfermedad o invalidez o sobre la causa de un fallecimiento. Artículo 441 a 9. La tentativa de los delitos previstos en los artículos será castigada con las mismas penas. Artículo 441 a 10. Las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia conforme a lo previsto en el artículo 131 a 26. Segundo, la prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27. Tercero, la exclusión de los contratos públicos. Cuarto, el comiso de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Artículo 441 a 11. Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés en las condiciones previstas en el artículo 131 a 30, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta 10 años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones definidas en el presente capítulo. Artículo 441 a 12. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el presente capítulo, en las condiciones previstas en el Capítulo 2, de la falsificación de moneda. Artículo 442 a 1. La imitación o la falsificación de monedas o billetes de banco de curso legal en Francia o emitidos por instituciones extranjeras o internacionales habilitadas a tal fin será castigada con 30 años de reclusión criminal y multa de 3 millones francos. Los 2 primeros párrafos del artículo 132 a 23 relativo al periodo de seguridad serán aplicables a las infracciones previstas en el presente artículo. Artículo 442 a 2. El transporte, la puesta en circulación o la tenencia destinada a la puesta en circulación de los signos monetarios imitados o falsificados previstos en el artículo 442 a 1 serán castigados con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos. Cuando sean cometidos en banda organizada, los mismos hechos serán castigados con 30 años de reclusión criminal y multa de 3 millones francos. Los 2 primeros párrafos del artículo 132 a 23 relativo al periodo de seguridad serán aplicables a la infracción prevista en el presente artículo. Artículo 442 a 3. La imitación o la falsificación de monedas o de billetes de banco franceses o extranjeros que ya no sean de curso legal o que no estén autorizados será castigada con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Artículo 442 a 4. La puesta en circulación de todo signo monetario no autorizado que tenga por objeto sustituir las monedas o los billetes de banco de curso legal en Francia será castigada con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Artículo 442 a 5. El empleo o la tenencia sin autorización de materias e instrumentos especialmente destinados a la fabricación de monedas y billetes de banco será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Artículo 442 a 6. Serán castigadas con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos la fabricación, la venta, la distribución de todo tipo de objetos, impresos o fórmulas que presenten una semejanza con los signos monetarios previstos en el artículo 442, 1 susceptible de facilitar la aceptación de dichos objetos, impresos o fórmulas en lugar de los valores imitados. Artículo 442 a 7. El hecho, cometido por quien haya recibido los signos monetarios imitados o falsificados previstos en el artículo 442 a 1 dándolos por buenos, de volver a ponerlos en circulación tras haber descubierto sus vicios será castigado con multa de 50.000 francos. Artículo 442 a 8. La tentativa de los delitos previstos en el primer apartado del artículo 442 a 2 y en los artículos 442 a 3 a 442 a 7 será castigada con las mismas penas.
Artículo 442 a 9. Toda persona que haya intentado cometer alguna de las infracciones previstas en el presente capítulo quedará exenta de pena si, habiendo informado a la autoridad administrativa o judicial, hubiera permitido evitar que la infracción se realizara e identificar, en su caso, a los demás culpables. Artículo 442 a 10. La pena privativa de libertad impuesta al autor o al cómplice de las infracciones previstas en los artículos 442 a 1 a 442 a 4 se reducirá a la mitad si, habiéndose informado a las autoridades administrativas o judiciales, se hubiera permitido interrumpir los comportamientos incriminados e identificar, en su caso, a los demás culpables. Artículo 442 a 11. Las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto por el artículo 131 a 26. Segundo, la prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27. Tercero, la prohibición de acudir a determinados lugares, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 31. Artículo 442 a 12. Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés en las condiciones previstas por el artículo 131 a 30, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta 10 años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones definidas en los artículos 442 a 1 a 442 a 4. Las disposiciones de los 7 últimos apartados del artículo 131 a 10 no serán aplicables. Artículo 442 a 13. En todos los casos previstos en el presente capítulo, podrá igualmente imponerse el comiso de la cosa que haya servido o estuviera destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Será obligatorio el comiso de las monedas y los billetes de banco imitados o falsificados, así como de los materiales e instrumentos destinados a servir para su fabricación. Dependiendo de si la imitación o la falsificación afecta a monedas o billetes de banco, los signos monetarios imitados o falsificados serán enviados a la Administración de Monedas y Medallas o al Banco de Francia, para su eventual destrucción. También les serán entregados, a los mismos fines, aquellos materiales e instrumentos decomisados que designen. El comiso de los objetos, impresos o talonarios previstos en el artículo 442 a 6 será igualmente obligatorio. Este supondrá la entrega de la cosa decomisada a la Administración de Monedas y Medallas o al Banco de Francia, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, para su eventual destrucción. Artículo 442 a 14. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el presente capítulo, en las condiciones previstas en el artículo 121 a 2. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 38. Segundo, las penas mencionadas en el artículo 131 a 39. Tercero, el comiso, conforme a lo previsto en el artículo 442 a 13. La prohibición mencionada en el apartado segundo del artículo 131 a 39 se aplicará a la actividad en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Capítulo 3. De la falsificación de títulos u otros valores fiduciarios emitidos por la autoridad pública. Artículo 443 a 1. La imitación o la falsificación de los efectos emitidos por la Hacienda Pública con su sello o su marca o de los efectos emitidos por los estados extranjeros con su sello o su marca, así como el uso o el transporte de dichos efectos imitados o falsificados, serán castigados con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 443 a 2. Serán castigados con 5 años de prisión y multa 500.000 francos la imitación o la falsificación de sellos de correos u otros valores fiduciarios postales, así como de los efectos timbrados emitidos por la Hacienda, la venta, el transporte, la distribución o el uso de dichos sellos o valores imitados o falsificados. Artículo 443 a 3. Serán castigados con 1 año de prisión y 100.000 francos de multa, la fabricación, la venta, el transporte o la distribución de todos los objetos, impresos o fórmulas que presenten, con los títulos y otros valores fiduciarios emitidos por el Estado, las colectividades locales, los establecimientos públicos o las empresas públicas previstas por la Ley No. 90 a 568 de 2 de julio de 1990 relativa a la organización del Servicio Público de Correos y Telecomunicaciones, una semejanza susceptible de facilitar la aceptación de dichos objetos, impresos o talonarios en lugar de los valores imitados. Artículo 443 a 4.
Serán castigados con 6 meses de prisión y multa de 50.000 francos la imitación o la falsificación de sellos postales extranjeros o de otros valores postales emitidos por el servicio de correos de un país extranjero, así como la venta, el transporte, la distribución o el uso de dichos sellos o valores imitados o falsificados. Artículo 443 a 5. La tentativa de los delitos previstos en el presente capítulo será castigada con las mismas penas. Artículo 443 a 6. Las personas físicas culpables de los delitos previstos en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia conforme a lo previsto en el artículo 131 a 26. Segundo, la prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27. Tercero, el comiso de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. En todos los casos, será obligatorio el comiso del cuerpo del delito. Este supondrá la entrega a la administración de la cosa decomisada para su eventual destrucción. Artículo 443 a 7. Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés, en las condiciones previstas en el artículo 131 a 30, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta 10 años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones. Capítulo 4. De la falsificación de las marcas de la autoridad. Artículo 444 a 1. La imitación o la falsificación bien del sello del Estado, bien de los timbres nacionales, bien de los contrastes que sirvan para marcar las materias de oro, de plata o de platino, o el uso de estos sellos, timbres o contrastes, imitados o falsificados, serán castigadas con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos. Artículo 444 a 2. El uso fraudulento del sello del Estado, de los timbres nacionales o de los contrastes que sirvan para marcar las materias de oro, de plata o de platino será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 444 a 3. Serán castigados con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Primero, la imitación o la falsificación de sellos, timbres o marcas de una autoridad pública, o el uso de dichos sellos, timbres o marcas, imitados o falsificados. Segundo, la imitación o la falsificación de papeles con membrete o impresos oficiales utilizados en las asambleas instituidas por la Constitución, las administraciones públicas o los órganos jurisdiccionales, la venta, la distribución así como el uso de dichos documentos o impresos tanto imitados como falsificados. Tercero, la imitación o la falsificación de estampillas y de marcas que certifiquen la intervención de los servicios de inspección o de vigilancia sanitaria de Francia o de un país extranjero. Artículo 444 a 4. El uso fraudulento de sellos, marcas, timbres, documentos, impresos o estampillas y marcas que certifiquen la intervención de los servicios de inspección o de vigilancia sanitaria previstos en el artículo 444. 3 será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Artículo 444 a 5. Serán castigados con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos la fabricación, la venta, la distribución o la utilización de impresos que presenten semejanzas con los documentos con membrete o impresos oficiales en uso en las asambleas instituidas por la Constitución, las administraciones públicas o los órganos jurisdiccionales susceptibles de inducir a error al público. Artículo 444 a 6. La tentativa de los delitos previstos en el presente capítulo será castigada con las mismas penas. Artículo 444 a 7. Las personas físicas culpables de los crímenes y delitos previstos en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia conforme a lo previsto en el artículo 131 a 26. Segundo, la prohibición de ejercer una función pública o una actividad de naturaleza profesional o social conforme a lo previsto en el artículo 131 a 27. Tercero, la exclusión de los contratos públicos. Cuarto, el comiso de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. En todos los casos, será obligatorio el comiso del cuerpo del delito. Este supondrá la entrega a la administración de la cosa decomisada para su eventual destrucción. Artículo 444 a 8. Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés, en las condiciones previstas en el artículo 131 a 30, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta 10 años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones definidas en el presente capítulo. Artículo 444 a 9.
Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el presente capítulo, en las condiciones previstas en el artículo 121-2. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131-38. Segundo, las penas mencionadas en el artículo 131-39. Tercero, el comiso, conforme a lo previsto en el artículo 444-7. La prohibición mencionada en el apartado segundo del artículo 131-39 se aplicará a la actividad en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Título B. De la participación en una asociación de malhechores. Artículo 451. Constituye una asociación de malhechores toda agrupación formada o acuerdo establecido para la preparación, caracterizada por uno o varios hechos materiales, de uno o varios crímenes o de uno o varios delitos castigados con al menos 5 años de prisión. Cuando las infracciones preparadas sean crímenes o delitos castigados con 10 años de prisión, la participación en una asociación de malhechores será castigada con 10 años de prisión y multa de 1.000.000 francos. Cuando las infracciones preparadas sean delitos castigados con al menos 5 años de prisión, la participación en una asociación de malhechores será castigada con 10 años de prisión y multa de 500.000 francos. Artículo 452. Toda persona que haya participado en la agrupación o acuerdo definidos en el artículo 451 estará exenta de pena si, antes de cualquier diligencia, haya revelado la agrupación o acuerdo a las autoridades competentes y permitido la identificación de los demás participantes. Artículo 450, 2, 1. El no poder justificar los recursos correspondientes a su nivel de vida, al tiempo que se mantienen relaciones habituales con una o varias personas que se dediquen a las actividades previstas en el artículo 451, será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Artículo 453. Las personas físicas culpables de la infracción prevista en el artículo 451 incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes. Primero, la prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131-26. Segundo, la prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131-27, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Tercero, la prohibición de acudir a determinados lugares, conforme a lo previsto en el artículo 131-31. Asimismo, podrán dictarse contra dichas personas las demás penas accesorias aplicables a los crímenes y los delitos que la agrupación o el acuerdo tuvieran por objeto preparar. Artículo 454. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de la infracción definida en el artículo 451 en las condiciones previstas en el artículo 121-2. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131-38. Segundo, las penas mencionadas en el artículo 131-39. La prohibición mencionada en el apartado segundo del artículo 131-39 se aplicará a la actividad en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Libro B, de los demás crímenes y delitos. Título 1, de las infracciones en materia de salud pública. Capítulo 1, de las infracciones en materia de ética biomédica. Sección 1, de la protección de la especie humana. Artículo 511-1. El hecho de ejecutar una práctica eugenésica dirigida a organizar la selección de las personas será castigado con 20 años de reclusión criminal. Sección 2, de la protección del cuerpo humano. Artículo 511-2. El hecho de obtener de una persona alguno de sus órganos previo pago, en la forma que fuere, será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Será castigado con las mismas penas, el hecho de aportar una mediación para favorecer la obtención de un órgano previo pago de este, o de ceder a título oneroso dicho órgano del cuerpo de otro. Las mismas penas serán aplicables en el caso de que el órgano obtenido en las condiciones previstas en el apartado primero provenga de un país extranjero. Artículo 511-3. El hecho de extraer un órgano de una persona viva mayor de edad sin haber obtenido su consentimiento en las condiciones previstas en el artículo L671, 3 del Código de la Salud Pública será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Será castigado con las mismas penas el extraer un órgano de un donante vivo menor de edad o de un donante vivo mayor de edad, objeto de una medida de protección legal, sin haber respetado las condiciones del Código de la Salud Pública. Artículo 511-4. El hecho de obtener de una persona la extracción de tejidos, de células o de productos de su cuerpo previo pago, en la forma que fuere, será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos.
Será castigado con las mismas penas el hecho de aportar una mediación para favorecer la obtención de tejidos, de células o de productos humanos previo pago, en la forma que fuere, o de ceder a título oneroso los tejidos, células o productos del cuerpo de otro. Artículo 511-A5. El hecho de extraer un tejido o células o de obtener un producto del cuerpo de una persona viva mayor de edad sin que haya expresado su consentimiento será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de extraer un tejido o células o de obtener un producto de una persona viva menor de edad o de una persona viva mayor de edad objeto de una medida de protección legal sin haber respetado las condiciones previstas en el artículo L672-A5 del Código de la Salud Pública. Artículo 511-A6. El hecho de recoger o extraer gametos de una persona viva sin su consentimiento escrito será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Artículo 511-A7. El hecho de proceder a extracciones de órganos o trasplantes de órganos, a extracciones o injertos de tejidos, a la conservación o a la transformación de tejidos o al trasplante de células en un establecimiento que no haya obtenido la autorización prevista en los artículos del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511-A8. El hecho de proceder a la distribución o a la cesión de órganos, de tejidos, de células y de productos humanos para su donación sin que se hayan respetado las reglas de seguridad sanitaria exigidas en aplicación de las disposiciones del artículo L665-15 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511-8.1. El hecho de aplicar, para su uso terapéutico, procesos de preparación, conservación o transformación de tejidos y de células que no estén destinados a terapia celular o génica, en violación de las disposiciones del artículo L672-15 del Código de la Salud Pública, será castigado con las penas de prisión de 2 años y multa de 200.000 francos. Artículo 511-8.2. El hecho de proceder a la importación o a la exportación de los órganos, tejidos y células que no estén destinados a terapia celular o génica, en violación de las disposiciones adoptadas para la aplicación del artículo 18 de la Ley No. 92.1477 de 31 de diciembre de 1992 relativa a los productos sometidos a ciertas restricciones de circulación y a la complementariedad entre los servicios de policía, de gendarmería y de aduanas, será punible con prisión de 2 años y multa de 200.000 francos. Artículo 511-A9. El hecho de obtener gametos previo pago, en la forma que fuere, exceptuando el pago de las prestaciones procedentes de los establecimientos encargados de preparar y conservar dichos gametos, será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de aportar mediación para favorecer la obtención de gametos previo pago, en la forma que fuere, o de entregar a terceros, a título oneroso, gametos procedentes de donaciones. Artículo 511-A10. El hecho de divulgar una información que permita a la vez identificar a la persona o pareja que haya donado gametos y a la pareja que los haya recibido será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511-A11. El hecho de recoger o extraer gametos de una persona viva para realizar una reproducción médicamente asistida sin realizar las pruebas de detección de enfermedades transmisibles exigidas en aplicación del artículo L665-15 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511-A12. El hecho de proceder a una inseminación artificial con esperma fresco o mezcla de esperma procedente de donaciones en violación del artículo L673-A3 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511-A13. El hecho de supeditar la donación de gametos a la designación por la pareja receptora de la persona que haya aceptado voluntariamente proceder a una donación de este tipo en favor de una tercera pareja en violación del artículo L673-7 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511-A14. El hecho de proceder a actividades de recogida, tratamiento, conservación y cesión de gametos procedentes de donaciones sin haber obtenido la autorización prevista en el artículo L673-5 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Sección 3. De la protección del embrión humano artículo 511-A15. El hecho de obtener embriones humanos previo pago, en la forma que fuere, será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de aportar mediación para favorecer la obtención de embriones humanos previo pago, en la forma que fuere, o de entregar a terceros, a título oneroso, embriones humanos.
Artículo 511 a 16. El hecho de obtener embriones humanos sin respetar las condiciones previstas en los artículos L152 a 4 y L152 a 5 del Código de la Salud Pública será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 511 a 17. El hecho de proceder a la fecundación in vitro de embriones humanos con fines industriales o comerciales será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de utilizar embriones humanos con fines industriales o comerciales. Artículo 511 a 18. El hecho de proceder la fecundación in vitro de embriones humanos con fines de investigación o de experimentación será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 511 a 19. El hecho de proceder a un estudio o a una experimentación sobre el embrión violando las disposiciones del artículo L152 a 8 del Código de la Salud Pública será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Artículo 511 a 20. El hecho de proceder al diagnóstico prenatal sin haber recibido la autorización mencionada en el artículo L162 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511 a 21. El hecho de desatender las disposiciones del artículo L162 a 17 del Código de la Salud Pública relativo al diagnóstico preimplantatorio será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511 a 22. El hecho de proceder a actividades de reproducción médicamente asistida sin haber recibido la autorización prevista en el artículo L184 a 1 del Código de la Salud Pública será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511. 23. El hecho de divulgar una información nominativa que permita identificar al mismo tiempo a la pareja que haya renunciado a un embrión y a la pareja receptora será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Artículo 511 a 24. El hecho de proceder a actividades de reproducción médicamente asistida con fines que no sean los definidos en el artículo L152 a 2 del Código de la Salud Pública será castigado con 5 años de prisión y multa de 500.000 francos. Artículo 511 a 25. El hecho de proceder al trasplante de un embrión en las condiciones establecidas en el artículo L152, 5 del Código de la Salud Pública sin tener conocimiento de los resultados de las pruebas de detección de enfermedades infecciosas exigidas en aplicación del artículo antes citado será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. Sección 4. Otras disposiciones y penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las personas jurídicas. Artículo 511 a 26. La tentativa de los delitos previstos en los artículos será castigada con las mismas penas. Artículo 511 a 27. Las personas físicas culpables de las infracciones previstas en el presente capítulo incurrirán igualmente en la pena accesoria de prohibición, por un periodo de hasta 10 años, de ejercer la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Artículo 511 a 28. Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el presente capítulo en las condiciones previstas en el artículo 121 a 2. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán: primero, la multa, conforme a lo previsto en el artículo 131 a 38. Segundo, las penas mencionadas en el artículo 131 a 39. La prohibición mencionada en el apartado segundo del artículo 131 a 39 se aplicará a la actividad en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. Título 2. Otras disposiciones. Capítulo único. De las sevicias graves o actos de crueldad hacia los animales. Artículo 521 a 1. El hecho de, públicamente o no, ejercer sevicias graves o cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado, o tenido en cautividad, será castigado con 2 años de prisión y multa de 200.000 francos. A título de pena accesoria, el tribunal podrá prohibir la posesión de un animal, a título definitivo o no. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a las corridas de toros si se puede invocar una tradición local ininterrumpida. Tampoco serán aplicables a las peleas de gallos en las localidades donde se pueda probar una tradición ininterrumpida. Será castigada con las penas previstas en el primer apartado la creación de un nuevo gallódromo. Igualmente será castigado con las mismas penas el abandono de un animal doméstico, domesticado o tenido en cautividad, a excepción de los animales destinados a la repoblación. Artículo 521 a 2. El hecho de realizar experimentos o investigaciones científicas o experimentales sobre animales sin ajustarse a las prescripciones establecidas por decreto del Conseil d'État será castigado con las penas previstas en el artículo 511 a 1.
Libro 7. Disposiciones aplicables en los territorios de ultramar, Nueva Caledonia y en Mayotte. Título I. Disposiciones aplicables en los territorios de ultramar y de Nueva Caledonia. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 711 a 1. Sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el presente título, el libro I, con exclusión del artículo 132, 70, 1, y los libros 2 a b del presente código serán aplicables en los territorios de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa y las Islas Wallis et Futuna. El artículo 222.4 de la Ley Orgánica No. 99 a 209 de 19 de marzo de 1999 relativa a Nueva Caledonia dispone. 4. En todas las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. Primero, la referencia al territorio de Nueva Caledonia se sustituye por la referencia a Nueva Caledonia. Segundo, la referencia a la Asamblea Territorial de Nueva Caledonia se sustituye por la referencia al Congreso de Nueva Caledonia. Tercero, la referencia al Ejecutivo de Nueva Caledonia se sustituye por la referencia al Gobierno de Nueva Caledonia. Artículo 711 a 2. Los libros y a b del presente código serán aplicables en los territorios australes y antárticos franceses. Artículo 711 a 3. En los territorios de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa y las Islas Wallis et Futuna, las sanciones pecuniarias aplicables en virtud del presente código serán impuestas en la moneda local, habida cuenta del contravalor en esta moneda del franco metropolitano. El artículo 222.4 de la Ley Orgánica No. 99 a 209 de 19 de marzo de 1999 relativo a Nueva Caledonia dispone. 4. En todas las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. Primero, la referencia al territorio de Nueva Caledonia se sustituye por la referencia a Nueva Caledonia. Segundo, la referencia a la Asamblea Territorial de Nueva Caledonia se sustituye por la referencia al Congreso de Nueva Caledonia. Tercero, la referencia al Ejecutivo de Nueva Caledonia se sustituye por la referencia al Gobierno de Nueva Caledonia. Artículo 711 a 4. Para la aplicación del presente código en los territorios previstos en el artículo 711 a 1, los términos mencionados a continuación se sustituyen como sigue. Tribunal de Grande Instance por Tribunal de Premiere Instance. Departamento por territorio. Prefecto y subprefecto por representante del Estado en el territorio. Asimismo, las referencias a las disposiciones no aplicables en estos territorios se sustituyen por las referencias a las disposiciones que tengan el mismo objeto aplicables localmente. Capítulo 2. Adaptación del libro I. Artículo 712 a 1. El último apartado del artículo 131 a 35 se redacta como sigue. La difusión de la resolución se realizará en el Diario Oficial de la República Francesa, el Diario Oficial del Territorio, además de en una o varias publicaciones de prensa o uno o varios servicios de comunicación audiovisual. Las publicaciones o los servicios de comunicación audiovisual encargados de esta difusión serán designados por el órgano jurisdiccional. No podrán oponerse a la difusión. Artículo 712 a 2. El apartado séptimo del artículo 132 a 45 se redacta como sigue. Séptimo, abstenerse de conducir ciertos vehículos terrestres para cuya conducción sea necesario un permiso. Capítulo 3. Adaptación del libro 2. Artículo 713 a 1. El primer apartado del artículo 223 a 8 se redacta como sigue. El hecho de practicar o hacer practicar sobre una persona una investigación biomédica sin haber obtenido el consentimiento libre, informado y expreso del interesado, de los titulares de la patria potestad o del tutor será castigado con 3 años de prisión y multa de 300.000 francos. Artículo 713.3. Los apartados segundo y tercero del artículo 225 a 3 se redactan como sigue. Segundo, a las discriminaciones basadas en el estado de salud o discapacidad, si consistieran en la no contratación o el despido basado en la ineptitud médica constatada en el marco de las disposiciones relativas a la medicina laboral o a la función pública aplicables localmente. Tercero, a las discriminaciones basadas, en materia de contratación, sobre el sexo si la pertenencia a uno u otro sexo constituyera de conformidad con las disposiciones aplicables localmente en materia de derecho del trabajo o de derecho de la función pública, la condición determinante para el desempeño de un empleo o de una actividad profesional, artículo 713 a 4. El artículo 226 a 25 se redacta como sigue. Artículo 226 a 25. El hecho de proceder al estudio de las características genéticas de una persona con fines médicos sin haber obtenido previamente su consentimiento por escrito será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Las disposiciones del apartado anterior no serán aplicables. Primero, cuando el estudio se realice en el marco de un procedimiento judicial. Segundo, cuando, a título excepcional, en interés de la persona y respeto de su confianza, no se haya recogido su consentimiento.
Artículo 713 a 5. El artículo 226 a 27 se redacta como sigue. Artículo 226 a 27. El hecho de buscar la identificación de una persona por sus huellas genéticas con fines médicos sin obtener previamente su consentimiento por escrito será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Las disposiciones del apartado anterior no serán aplicables. Primero, cuando el estudio se realice en el marco de un procedimiento judicial. Segundo, o cuando, a título excepcional, en el interés de la persona y el respeto de su confianza, no se haya recogido su consentimiento. Artículo 713 a 6. El artículo 226 a 28 se redacta como sigue. Artículo 226 a 28. El hecho de buscar la identificación de una persona por sus huellas genéticas con fines que no sean ni médicos ni científicos o fuera de una medida indagatoria o de instrucción diligenciada durante un procedimiento judicial será castigado con 1 año de prisión y multa de 100.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de divulgar las informaciones relativas a la identificación de una persona por sus huellas genéticas o de proceder a la identificación de una persona por sus huellas genéticas sin ser titular de la acreditación prevista en las condiciones establecidas por decreto del Conseil d'État. Capítulo 4. Adaptación del libro 3. Artículo 714 a 1. El apartado tercero del artículo 322 a 2 se redacta como sigue. Tercero, fuere un inmueble o un objeto mueble clasificado o registrado o protegido en virtud de la reglamentación aplicable localmente, un descubrimiento arqueológico realizado en el curso de excavaciones o fortuitamente, un terreno con vestigios arqueológicos o un objeto conservado o depositado en un museo, biblioteca o archivo perteneciente a una persona pública, encargada de un servicio público o reconocida de utilidad pública. Capítulo B. Adaptación del libro 4. Artículo 715 a 1. El apartado tercero del artículo 421 a 1 se redacta como sigue. Tercero, la fabricación o la tenencia de máquinas, artefactos mortíferos o explosivos definidos en el artículo 3 de la Ley de 19 de junio de 1871 que deroga el decreto de 4 de septiembre de 1870 sobre fabricación de armas de guerra. La producción, la venta, la importación o la exportación de sustancias explosivas que infrinjan la reglamentación aplicable localmente. La adquisición, la tenencia, el transporte o el porte ilegítimos de sustancias explosivas o de artefactos fabricados con dichas sustancias infringiendo la reglamentación aplicable localmente. La tenencia, el porte o el transporte de armas y de municiones infringiendo la reglamentación aplicable localmente. Las infracciones definidas en los artículos 1 y 4 de la Ley No. 72 a 467 de 9 de junio de 1972 prohibiendo la puesta a punto, la fabricación, la tenencia, el almacenado, la adquisición y la cesión de armas biológicas o que contengan toxinas. Artículo 715 a 2. El párrafo segundo del artículo 432 a 9 se redacta como sigue. Será castigado con las mismas penas el hecho cometido por la persona contemplada en el apartado precedente o todo agente de una empresa de la red de telecomunicaciones autorizado en virtud de la reglamentación aplicable localmente en materia de correos y telecomunicaciones o de un proveedor de servicios de telecomunicaciones, de ordenar, cometer o facilitar, fuera de los casos previstos por la ley, la intercepción o el desvío de la correspondencia emitida, transmitida o recibida por vía de telecomunicaciones, así como la utilización o la divulgación de su contenido, actuando en el ejercicio de sus funciones. Artículo 715 a 3. El último párrafo del artículo 432 a 12 se redacta como sigue. Para la aplicación de los 3 párrafos anteriores, el municipio estará representado en las condiciones previstas en el artículo L 122 a 12 del Código Municipal tal como se aplica localmente y el alcalde, el teniente de alcalde o el concejal interesado deberán abstenerse de participar en la deliberación del Consejo Municipal relativa a la formalización o a la aprobación del contrato. Asimismo, por derogación del segundo párrafo del artículo L 121 a 15 del Código Municipal tal como se aplica localmente, el Consejo Municipal no podrá decidir reunirse a puerta cerrada. Artículo 715 a 4. El cuarto párrafo del artículo 432 a 13 se redacta como sigue. Estas disposiciones serán aplicables a los agentes de establecimientos públicos, de las empresas nacionalizadas, de las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado o los entes públicos detenten directa o indirectamente más del 50% del capital y a los de las empresas públicas que intervengan en el funcionamiento del servicio público de correos y telecomunicaciones. Artículo 715 a 5. El artículo 443 a 3 se redacta como sigue.
Artículo 443 A3. Serán castigados con 1 año de prisión y 100.000 francos de multa, la fabricación, la venta, el transporte o la distribución de todos los objetos, impresos o talonarios que presenten, con los títulos y otros valores fiduciarios emitidos por el Estado, las colectividades locales, los establecimientos públicos o las empresas públicas que intervengan en el funcionamiento del servicio público de correos y telecomunicaciones, una semejanza susceptible de facilitar la aceptación de dichos objetos, impresos o talonarios en lugar de los valores imitados. Capítulo 6. Adaptación del libro B. Artículo 716 A1. El artículo 511 A3 se redacta así. Artículo 511 A3. El hecho de extraer un órgano de una persona viva mayor de edad sin haber obtenido su consentimiento o sin haberle informado previamente de los riesgos y consecuencias del acto será castigado con 7 años de prisión y multa de 700.000 francos. Será castigado con las mismas penas el hecho de extraer un órgano de un donante vivo menor de edad o de un donante vivo mayor de edad objeto de una medida de protección legal. No obstante, la extracción de médula ósea de un menor en beneficio de su hermano o de su hermana podrá ser autorizada por un comité médico constituido en las condiciones establecidas por la reglamentación aplicable localmente, sin perjuicio del consentimiento de cada uno de los titulares de la patria potestad o del representante legal del menor. Los consentimientos previstos en los párrafos anteriores serán emitidos ante el presidente del tribunal de primera instancia o el magistrado que éste designe. Podrán ser revocados sin formalidades en cualquier momento. En caso de urgencia, el consentimiento será obtenido por cualquier medio a través del fiscal. El comité médico se asegurará de que el menor haya sido informado de la extracción prevista con el fin de que exprese su voluntad, si es capaz. El rechazo del menor impedirá la extracción. Artículo 716 A2. El segundo párrafo del artículo 511 A5 se redacta como sigue. Será castigado con las mismas penas el hecho de extraer un tejido o células u obtener un producto de una persona viva menor o de una persona viva mayor de edad objeto de una medida de protección legal. Artículo 716 A3. El